Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Luego de haberse revelado una encuesta de Ipsos donde coloca al candidato Rafael López Aliaga, el popular Porky, en el primer lugar de preferencia de intención de voto para agarrarlo de piñata al cerdito, para vapulearlo, para petardearlo y para hacer lo que suelen hacer los cangrejos de que en los últimos 40 años de vida republicana solamente han habido 4 candidatos que luego de haber liderado la intención de voto en campaña fueron finalmente electos, y la que lideraba en ese momento la intención de voto era Lourdes Flores Nano. Durante casi un año también se le veía como la próxima en hacerse con la banda presidencial. Sin embargo, esta señora no pasó ni siquiera a la segunda vuelta. Así las cosas, pues el panorama todavía es incierto. No sabemos de cuál será realmente el destino de nuestro país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Siempre es un gusto saludarlos a través de este espacio para abordar diversos temas y hablar como a ustedes les gusta, sin huevadas. En esta oportunidad quiero invitarlos a realizar un ejercicio retrospectivo muy rápido que nos permita vislumbrar cuál sería el panorama en este año electoral que estamos viviendo, luego de que usted y yo acudamos a las urnas el próximo mes de abril, luego de haberse revelado una encuesta de Ipsos donde coloca al candidato Rafael López Aliaga, el popular Porky, en el primer lugar de preferencia de intención de voto de todo el universo encuestado. Pues se ha especulado mucho al respecto y se ha dicho también de que lo están poniendo sus adversarios en ese primer lugar para agarrarlo de piñata al cerdito, para vapulearlo, para petardearlo y para hacer lo que suelen hacer los cangrejos dentro de una olla a presión. Cuando ven a un cangrejo que se quiere salir de la olla, pues tratan de jalarlo, de arrastrarlo y finalmente no lo dejan. Algo así se especula que quieran estar tramando sus opositores con este posicionamiento prematuro que le han dado a Porky. Sin embargo, también cabe comentar de que en los últimos 40 años de vida republicana solamente han habido 4 candidatos que luego de haber liderado la intención de voto en campaña fueron finalmente electos como presidentes de la República. Y vamos a apelar a datos históricos rápidamente remontándonos desde el año 1980 para identificar cuáles fueron estos 4 candidatos que, habiendo liderado las encuestas, finalmente fueron ungidos con la banda presidencial. En 1980, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry lideraba en campaña la intención de voto y finalmente salió presidente de la República. 1985, Alan García Pérez salió a la palestra, a la arena política, estaba próximo a cumplir 35 años y apenas eso lo habilitaba para cumplir con la ley y postular a la presidencia de la República, la más alta investidura. Así las cosas, liderando las encuestas, Alan García también se hizo de la banda presidencial. Luego, en 1990, este tema no se repitió de igual manera. El que lideraba las encuestas era Mario Vargas Llosa. Y luego de haber liderado sostenidamente casi durante un año, apareció un outsider que nunca había estado siquiera mapeado ni dentro del radar político. Era rector de la Universidad Agraria, salió en una campaña muy modesta, con un apellido muy raro, que nadie lo comprendía ni lo entendía, qué significaba su apellido, nadie todavía lo asociaba con sus orígenes, que en este caso eran orientales, de ascendencia japonesa. Fujimori salió en campaña como outsider y derrotó a nada más y nada menos que el novelista Mario Vargas Llosa, que nunca aceptó esa derrota al punto que se nacionalizó español. Luego de que Fujimori ordenara la casa, luego del desastre económico de Alan García, que nos hizo declarar país inelegible por los diferentes organismos internacionales, estábamos sumidos en una crisis económica terrible, con tantos casos de corrupción que obligaron a Alan García a fugarse del país luego de haber sido declarado reo contumaz. Y también estuvimos sumidos en la violencia con el terrorismo que campeaba y las torres dinamitadas y los coches bomba eran como el pan de cada día, el derramamiento de sangre. Finalmente la gestión de Fujimori
pudo controlar al país dentro de todo este escenario lamentable, y esa gestión tan acertada en términos de reinserción económica y de manejar la violencia lo llevó a un segundo periodo, ya que fue reelecto, y es el tercer presidente que, habiendo liderado la intención de voto ya para su reelección, fue ungido finalmente como presidente de la República para un segundo periodo. Esto en el año 1995. Llegó el 2000 y ahí el panorama era muy incierto. La corrupción de Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos se hacía evidente, al punto que el chino se fue del país, dicen renunció desde Japón por fax. Tuvimos un gobierno de transición con Valentín Paniagua. Toledo apareció también en la arena política con la marcha de los Cuatro Suyos, lo que lo favoreció para que en el año 2001 sea el cuarto presidente que lideraba en campaña del 2001 la intención de voto y que finalmente fuera electo como presidente de la República, habiendo liderado en campaña ese periodo electoral. Llega el año 2006 y la que lideraba en ese momento la intención de voto era Lourdes Flores Nano. Durante casi un año también, la gran parte de la campaña se le veía como la próxima en hacerse con la banda presidencial. Sin embargo, esta señora no pasó ni siquiera a la segunda vuelta. La segunda vuelta fue un enfrentamiento entre Alan García y el señor Ollanta Humala. Alan García y su compañía había retornado del extranjero, de su autoexilio, y luego de que los casos de corrupción por los que se le procesaba habían expirado, pues finalmente quedó habilitado para postular. Y Ollanta Humala aparecía en la escena como un militar con un discurso rojo de izquierda que nadie quería. Entonces yo creo que ese escenario político lo favoreció a Alan García para que llegue de una manera insospechada también a hacerse de la banda presidencial luego de tantos casos de corrupción, luego de haberse fugado del país y una serie de cuestionamientos. Por eso se dice que en política no hay cadáveres. Así las cosas, llegamos al año 2011, donde el primer lugar era alternado por Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Sin embargo, luego de alternarse el primer lugar entre estos tres personajes, pues el que creció al final de la campaña fue Ollanta Humala, y en el año 2011 todos sabemos que derrotó a Keiko Fujimori en las urnas Ollanta Humala. Viene el año 2016 y la que lideraba en campaña en ese momento era Keiko Fujimori. Parecía muy segura de ganar las elecciones, las encuestas la favorecían, nada hacía presagiar que iba a aparecer un viejito octogenario que siempre estuvo metido en política y siempre hizo negocios con el Estado y que al final la derrotaría, y ese era Pedro Pablo Kuczynski, que derrotó por tercera vez o por segunda vez a Keiko Fujimori en el año 2016. Así las cosas, llega el año 2021 y en este año, el año 2021, Johnny Lescano era el que lideraba la campaña con la intención de voto. Sin embargo, también esta intención de voto favorecía en algunos momentos de una manera intermitente a Hernando de Soto, también favorecía a Rafael López Aliaga. Finalmente apareció un personaje de izquierda que ni siquiera estaba mapeado, no estaba ni en el radar político, y se hizo con la banda presidencial, y ustedes y yo lo conocemos. Pedro Castillo, que llegó de la manito de Dina Boluarte a la primera investidura o la primera magistratura de nuestro país. ¿Qué les parece? Así las cosas, pues luego de haber hecho este ejercicio retrospectivo, podemos decir de que el panorama todavía es incierto. No sabemos de los 43 inscritos que tenemos ante el Jurado Nacional de Elecciones
cuál será realmente el destino de nuestro país, ya que faltan 8 largos meses para unos y para otros 8 meses muy cortitos que finalmente determinarán quién será el próximo candidato que nosotros llevemos a ocupar el sillón presidencial luego de que acudamos a las urnas en abril próximo. Estaremos atentos a estos vaivenes de la política y a muchos temas de coyuntura a través de este espacio, siempre para hablar sin huevadas. Cuídense mucho. Chau. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.